en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Ustedes y Nosotros, el programa que conduce el doctor Jorge Enríquez, exdiputado nacional, que ya lo estamos viendo por Zoom, en una tarde muy caliente, muy complicada, adentro y afuera del Congreso. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Disculpen, lo que pasa es que está muy lindo hacer el programa, pero cuando uno está viendo que están sucediendo hechos fuera del Congreso y dentro del Congreso, lo de dentro del Congreso son hechos que se vinculan con el apartamiento del orden del día, con unas cuestiones de privilegio, donde una diputada ha sido denunciada por un tema de drogas, donde eh, parecería que se estaba por quedar sin quórum para sancionar un pedido de investigación administrativa, perdón, un pedido de investigación y de interpelación al presidente de la República por el tema de la criptomoneda Libra, y cuando uno ve también de que por el otro lado están, bueno, en la calle que se están produciendo disturbios muy serios que han llegado a lesionar a un periodista de TN, creo que es, que realmente siempre nosotros repudiamos este tipo de actitudes, no menos puedo expresar que en este caso también nos parece que estas situaciones no se pueden dar en una república que pretende ser civilizada como pretendemos que sea nuestro querido país. Pero bueno, vamos a iniciar el programa de hoy. La verdad que mientras a veces uno está viendo, está haciendo el programa, ve cosas mucho más atractivas, como podría ser los octavos de final de la Champions. Pero evidentemente esta situación nos convoca, al igual que nos convoca también el tema de la tragedia que están sufriendo nuestros comprovincianos, nuestros connacionales de Tierra del Fuego, nuestros compatriotas de Tierra del Fuego, perdón, de Bahía Blanca, nuestros compatriotas de Bahía Blanca que están viviendo unos momentos muy, muy complicados a partir de las inundaciones que están afectando a, a, a esa zona del país. Eh, por supuesto que no es el momento de pasarse facturas, me parece muy muy alentador, muy positivo, que que hayan concurrido al mismo espacio el presidente de la República y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque creo que en Estado hay que superar las diferencias ideológicas que puedan existir. Después ya habrá el tiempo para que se hagan los pases de factura, se discuta si la obra pública debe ser realizada por los privados o por los particulares o por el gobierno. Queda claro que la obra pública eh, fundamental, obras públicas que realmente no pueden ser porque no son redituables para el privado, y uno no le va a hacer que los sectores privados incurran en actos de filantropía, de altruismo para construir rutas que realmente no van a obtenerle para ellos ningún beneficio, sacando aquellas que pueden tener peaje, como son las rutas de más alto tránsito, como pueden ser algunos tramos de la ruta 40, algunos tramos de la ruta, por supuesto la ruta 2, las rutas que pueden ir a los centros turísticos fundamentalmente, pero otras rutas realmente no son rentables, y en consecuencia, bueno, ahí tiene que estar el Estado, que no es el Estado omnipresente, ni el Estado bobo, ni el Estado elefantiásico. Es lo que nosotros siempre hemos sostenido: un Estado ágil, un Estado eficiente,
un Estado que se ocupe de los problemas esenciales de la gente, que son, como decimos siempre, educación, salud, defensa, seguridad, eh, Justicia, relaciones ¿no? exteriores, justicia, Hablando de relaciones justicia. exteriores. Lo tenés a Osvaldo Pérez San Martino ya que te está escuchando, Jorge también. Bueno, hola Osvaldo, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, estaba relatando recién que, bueno, hay una situación de mucha tensión en en el Congreso Federal, no sé si me estabas escuchando, tanto Al- re- adentro como afuera. Adentro sí, porque, bueno, están discutiéndose algunos proyectos que tienen que ver con la interpelación o con un pedido de juicio político al presidente de la República, Javier Milei, por parte de los sectores, digamos, de la oposición más dura. Y bueno, la sesión comenzó porque la sesión comenzó pese a que eh, con quórum ajustado. Después, bueno, parece que algunos diputados que no estaban muy de acuerdo trataron de vaciar a la sesión de quórum y por eso de tener de poder seguir sesionando, trataron que se cayera el quórum. Y por ese motivo la discusión que se está dando en estos momentos y que lo estoy tratando de seguir con una computadora que no no la logro conectar. Pero bueno, era para mantener informado lo que está pasando. No tengo un aparato de televisión cerca, así que por eso estaba apelando a este mecanismo. Y afuera, bueno, los hechos son de un vandalismo eh, inusitado, participación de barras bravas de algunos equipos de algunos clubes de fútbol. Seguramente son elementos minoritarios porque el hincha auténtico de fútbol no usar la camiseta de su club para ir a una marcha de fuerte de tinte político. Eso por un lado, y por el otro lado, bueno, lo que ya sabemos, lo que ocurre siempre en estos hechos, hay situaciones de provocación, se miden a ver, se van midiendo a ver las fuerzas que tienen. Evidentemente los jubilados están pasando por un momento muy delicado, muy álgido, una mínima de 360.000 o 370.000 pesos, me parece que no alcanza ni para cubrir el día 7 de la canasta básica. Eso, y no estamos hablando de remedios costosos, ni estamos hablando de alquileres. Entonces me parece que en esto poner más el acento porque me parece que siempre son los sectores más castigados de la población. Y por el otro lado, estábamos hablando del tema de Bahía Blanca, que reveló una madurez, por lo menos tratamos de que sí sea y que no haya ningún aprovechamiento político de esto, ni por el sector de la provincia de Buenos Aires, ni por el sector nacional, porque los compatriotas que están sufriendo eh, padecen las penurias más allá de los colores políticos que tengan. Y realmente a mí me sorprendió mucho cuando escuchaba que la ayuda humanitaria estaba llegando por los vecinos o por las organizaciones no gubernamentales, clubes de fútbol. En esto hay que citar el caso de Platense, Independiente, River, Racing, Boca, Vélez y algunos otros equipos Huracán, que están colaborando activamente, el Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la capital federal, y por otra parte el Colegio de Bahía Blanca y otras organizaciones ya ampliamente reconocidas como, por ejemplo, la Fundación Sí, que está haciendo un trabajo ímprobo. Eh, Creo, bueno, que el pueblo en esto demuestra que más allá de lo que pueda suceder en el terreno político, la solidaridad siempre en el pueblo argentino está presente. Yo ayer llevé algunas ropas a nuestra estación de Cacupé, ahí en la calle Rivadavia y Campichuelo, y era conmovedor ver la cantidad de autos que había, que incluso produjeron un atasco de tránsito desde casi el 11, estamos hablando de esto próximo a Coite Rivadavia, lo cual, bueno, creo no había bocinazo ni nada, porque creo que todos comprendíamos que es preferible demorarse unos cuantos minutos, pero poder arrimar
algo a aquellos que no tienen la posibilidad de dormir en un colchón como nosotros, ni tener la posibilidad del acceso al agua potable o estar viviendo en un lodazal. Creo, bueno, estos son, me parece, los temas y por supuesto algunos otros temas que se vinculan con, por ejemplo, la votación de la semana pasada eh, en la Corte Suprema de Justicia, donde se rechazó la posibilidad de que el juez Ariel Lijo pudiera tomar licencia. Contanos un poco de esto, Osvaldo. Sí, la semana anterior el presidente había designado en comisión a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla en la Corte Suprema, ya al filo de la terminación del receso del Senado, que es lo que habilita y debería ser absolutamente excepcional estas designaciones. Inmediatamente la Corte le tomó el juramento a García Mansilla, pero dijo que se tomaría una semana para examinar la cuestión de la licencia solicitada por Lijo. Lijo solicitó una licencia a la Cámara del Fuero que integra, que se la concedió, una licencia extraordinaria, porque él teme ser designado en comisión, bueno, que ya ha sido, pero que no contar después con el acuerdo del Senado, y entonces se quedaría, si renunciara a su cargo actual, digamos, sin el pan y sin la torta. La Cámara le había otorgado esa licencia y la Corte el jueves siguiente, o sea, el jueves de la semana pasada, analizó, se volvió a reunir, analizó este caso y determinó que no le correspondía tener una licencia en la medida en que tratara de ocupar el cargo de juez en comisión. Es decir, la Corte primero consideró que la Cámara no tenía competencia para haberle dado esa licencia, porque es una licencia extraordinaria, no es una de las licencias habituales, ordinarias, como podría ser vacaciones u otra por el estilo, que están taxativamente previstas en una acordada de la Corte para ser concedidas por la Cámara. En este caso, como esta era extraordinaria, no vinculada a ninguna de esas situaciones, no tenía facultad, entendió la Corte, la Cámara para otorgarla. Dicho lo cual, bueno, después se abocó a considerar la solicitud del hijo y entendió que no le correspondía y apeló a un precedente. Claro, no hay muchos y quizá este sea el único expreso, que es el caso del juez Nicholson en 1975, que era una situación similar, no en la Corte Suprema, pero en otros tribunales, donde él había sido designado en comisión y pretendió luego volver a su cargo anterior, y la Corte había entendido que al aceptar el cargo en comisión había renunciado tácitamente al otro. Bueno, es un poco engorroso todo esto, pero en definitiva la Corte consideró que no podía tener al mismo tiempo el cargo en comisión en la Corte y el cargo con acuerdo en el juzgado federal que ocupa, aunque fuera con licencia. De manera que si el hijo quiere ser juez de la Corte en comisión, tiene que renunciar a su cargo de juez federal, lo que no va a hacer, porque se arriesga a quedarse sin nada. Así que esa fue la cuestión. Aclaremos bien que estas designaciones en comisión se están haciendo en el marco del 99, inciso 19, Sí, digo bien, 19, sí, de la sí, Constitución Nacional. sí. Y acá hay una suerte de una distinta interpretación respecto de la palabra empleos. Sí, ¿Podés sí, aclarar un poco, profundizar un poquito esto? Sí, porque el 99 aclaremos bien de qué se trata el 99, inciso 19, porque claro, yo lo doy el por 99 conocido. el 99 en general es el que
establece o regula las atribuciones del Poder Ejecutivo, ¿no? La competencia del Poder Ejecutivo. El inciso 19 dice: puede llenar las vacantes de los empleos que requieren el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura. Acá algunos entienden que cuando la Constitución habla de empleos, no se refiere a los jueces, sino a otro tipo de empleos como los altos oficiales de las Fuerzas Armadas o los diplomáticos, pero que la función de juez no estaría abarcada por la palabra empleos. Yo estoy en desacuerdo con esa interpretación por lo siguiente, porque la propia Constitución, en el artículo 110, establece que los jueces conservan su empleo mientras dure su buena conducta. Es decir, es la propia Constitución la que usa la palabra empleo también para referirse a los jueces. Por lo tanto, y además de eso, que me parece que es suficiente, digamos, hay una larga práctica de designaciones en comisión de jueces en la historia argentina, y nunca se había hecho esa distinción. Está bien, si fuera equivocada podría corregirse, pero me parece que, como vemos que la Constitución habla de empleo también para referirse a los jueces en otro artículo, me parece un argumento débil. En definitiva, veamos, también está la discusión más allá de la palabra empleos acerca de si este decreto es constitucional o no, si las designaciones en comisión son constitucionales. Bueno, yo diría, en términos generales, parece difícil sostener que no lo son cuando están expresamente establecidas en la propia Constitución. Para eso uno debería demostrar que reformas posteriores, esto viene en 1853 y fue modificado en 1860, que reformas posteriores, digamos, particularmente la reforma en 1994, modificó tácitamente, tácitamente significa no lo modificó en forma expresa, pero lo reguló en otro artículo de una forma incompatible. Hay argumentos que se pueden hacer para sostener esto, pero, digamos, me parece que sería forzar un poco los términos de un artículo que los constituyentes del 94 decidieron no alterar. De hecho, solo le modificaron la redacción un poco, pero al modificar la redacción, de alguna forma estuvieron diciendo que en la sustancia no lo modificaban. Lo que sí me parece a mí es que, aunque sea constitucional, debe usarse esta facultad de manera absolutamente restrictiva. Ya antes de la reforma del 94 creo que así había que hacerlo, pero ahora más, porque la reforma estableció una mayoría agravada para la designación de los jueces de la Corte, que es de 2/3 de los presentes, por el que debe darse el acuerdo. Y además en audiencia pública. Es decir, sometió este proceso a cierto grado de transparencia que antes no tenía, y además exigió un amplio consenso de los senadores, que normalmente requerirá de más de un bloque, de más de un partido político. Por lo tanto, si esto es así, si esa fue la voluntad de los constituyentes en 1994, que ahora, inesperadamente, esto sea resuelto por una sola persona, que es el presidente de la Nación, me parece que, aunque no sea estrictamente inconstitucional, no es lo que corresponde, y por eso es que ha despertado mucho rechazo. Me parece excelente tu explicación. Ahora te quiero decir algo. Estamos hablando de la República, estamos hablando de las instituciones, y yo en la pantalla de televisión estoy viendo que en pleno recinto se produce un escándalo. Hay diputados que se están agarrando las trompadas. ¿Ah, sí? En pleno recinto, en la Cámara de Diputados. Sí. Espérame, Sí. Esto es en vivo. Esto es. Hola. Esto es radio en vivo. Esto es radio tan en vivo que me estaban llamando recién para comentarme esto. De esto, por eso lo atendí para cortarlo, porque si vos ves las escenas son
a trompada limpia que se están agarrando. Ah, No sí. puedo identificar y no Bueno, quiero tampoco, porque estoy viendo algunos, no quiero decir quiénes son porque por ahí están separando en lugar de agrediendo. Sí, por supuesto, aparecen ahora unas diputadas. Hola, hola. sí, ahora, Jorge, perdón, no te oía. Hubo una interferencia, apareció diciendo la diputada Lidia de Moine y Marcela Pagano. No sé de qué se trataba el tema, así que, bueno, esto es radio. Ellas están en la trifulca también. No, 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 Ah, parece que es porque estaban dando quórum. ah, Porque lo que pasa es que se había quedado sin quórum. Ah, bueno, ahora hubo una diputada que le arrojó un vaso de agua a otra, le arrojó el agua, ah, no el un vaso. espectáculo muy poco Eh, edificante. no, 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 es poco edificante porque generalmente uno tira agua cuando se están peleando los perros, viste que normalmente en el campo cuando Sí, dos sí. perros se lucean y se les tira, se los manguerea para que se tranquilicen. Bueno, acá parece lo mismo. Bueno, qué Bueno, lamentable. ahora aparece una foto de una faca que encontraron en el piso, encontró la policía de las afueras del Congreso. Bueno, este clima de violencia, la verdad que no le hace bien a la República. No, 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 no. A mí a veces me parece que buscar, creo que los culpables hay que encontrarlos en toda la sociedad. Vivimos de épocas de violencia con el kirchnerismo, vivimos de época en que la grieta fue un negocio y parecería que hoy la grieta sigue siendo un negocio. Entonces, Y por lo menos, no sé, yo realmente como no estoy viendo, no te puedo decir nada de esta violencia física, pero indudablemente hay una violencia verbal impulsada, hay que decirlo, por el propio oficialismo, eh, y se suele decir a los que criticamos esto que nos detenemos en la forma, pero en la historia la violencia verbal suele preceder a la violencia física. No puede ser que haya un ejercicio de violencia verbal durante un tiempo continuado sin que esto en algún momento sea un estímulo para que las personas a las que llegue ese mensaje no traten digamos, de hacer justicia por mano propia, hacer por las vías de hecho. De manera que me parece que no es inocente este clima y el gobierno debería tomar nota, pero no creo que lo haga porque me parece que es parte de su ADN. Ellos creen que eso es lo que corresponde, que lideran una revolución y que no se puede obrar con tibieza. Bueno, en fin, no se estoy acusando en este caso en particular, porque ni siquiera estoy viendo lo que está no, no, pasando. no, pero no es que estés acusando en este caso. Primero se ve un grupo de diputados de La Libertad el kirchnerismo y el peronismo que lo van a increpar, como en aquel momento también hubo varios diputados de esa bancada justamente que lo Sí, fueron a increpar, me a acuerdo Monzó de en un aquel momento. diputado Sí, sí. a Monzó que le robaron el micrófono y ahora estoy viendo esto. Entonces, las que uno ve, si yo soy un espectador, como puedo ser un espectador uruguayo, que los uruguayos consumen mucha televisión argentina, Mm. veo dos detenidos por tener armas de fuego, veo un container que está prendido fuego en la calle, veo corridas, veo agarrándose a trompas en la Cámara de Diputados, veo en la parte de la caja de la ex caja de ahorro donde está el Senado, ahí totalmente como si se estuviera viviendo un clima de fuerte Sí. tensión, fuego en las calles, prendieron gomas y no sé. Y yo veo, esto lo Ahora, veo como, sí. ahora me pongo con un observador de imparcial, un futuro inversor de la Argentina Mm. o un uruguayo que vivía en la Argentina y que, bueno, soplan vientos distintos, voy a traer de vuelta mi capital a la Argentina, me fui por Ah, los desbordes sí, sí, sí. kirchneristas, y ahora veo esto, cambió mucho, porque Ahora, esto, Jorge, si es impulsado, digamos, por el kirchnerismo y por la izquierda, lo que creo que no se dan cuenta es que de alguna manera lo que beneficia al propio gobierno, ¿no? Claro. Porque ellos van a señalar, miren, lo que es la oposición, englobando a todos, y van a profundizar su desprecio por el Congreso. Es decir, van a encontrar en esto la justificación para sortear el Congreso, como él lo ha hecho
más recientemente Milei, desde las muchas veces que lo hizo, en este insólito decreto de necesidad de urgencia, en el que Milei se aprueba a sí mismo, o sea, aprueba un acuerdo con el Fondo Monetario futuro, además, porque todavía no está celebrado. Es algo bastante insólito. Pero ahora van a decir, ¿vieron cómo íbamos a depender de esta gente? Si les parece, podemos ir al corte un minutito y seguimos. Y lo enganchamos. Sí, ¿Cómo no? nada más que esto. Suscribo totalmente lo que dijo Osvaldo. Igual como siempre decía mi abuelita gallega, para que haya pelea tiene que haber dos. Claro, claro. Claro. Por eso está bien lo que vos decís. Pero lo que ocurre es que y vos pensá una cosa, por un instante me puse en un bahiense que está chapoteando barro, que los hijos no van a tener clase hasta por lo menos dentro de 10 días, que no tiene colchón, que a la noche está lleno de limañas y que estoy recibiendo la bandina que viene de ONGs o de los vecinos que me compran, los insumos básicos de alimentación. Y por el otro lado digo, y en Buenos Aires está sucediendo esto. Es realmente, te juro, si yo soy un bahiense me parte el alma, digo, pero en lugar de estar discutiendo esto, en lugar de estar quemando containers y todo, vengan a ayudar, caray. Ahora Claro. parece que apareció un comunicado de la Casa de Gobierno también donde 200.000 millones de pesos van a mandar, Milei dijo, para ayuda. Bueno, ojalá esto sea así, pero ojalá que llegue, porque me parece que son anuncios. Y les digo que la gente que yo escuché en Bahía Blanca y gente amiga mía que vive en Bahía Blanca, que es incluso es muy proclive con el gobierno de Milei, están decepcionados porque se están prometiendo 10.000 millones de pesos y para ordenar esta ciudad se necesitan 400.000 millones. Sí, pero además, Y están Jorge, hablando de perdóname, 10.000. cuando hubo un desastre natural, creo que el año pasado también, no de esta magnitud, Milei tuvo unas palabras muy dedicadas, como que eso tenían que arreglarlo entre ellos, como que el Estado Nacional no iba a asistirlo de ninguna manera. Bueno, ahora ha cobrado tal dimensión que no puede hacerse el distraído, pero ahí nuestro amigo Horacio nos está pidiendo, como el penado 14, haciendo señas, aunque no lo vemos, para que cortemos y vayamos a la pausa. Gracias. Después aclarar que era el penado 14. Vamos a una pausa. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, y continuamos después de la pausa. Osvaldo, ¿me Sí, escuchás? sí, Horacio, Bueno, sí, Horacio. Jorge se salió un segundito, así que, bueno, en unos minutitos lo vamos a llamar al embajador Diego Aguilar. Sí, Espera, vos esperá como recordás... Sí, tengo sí, que dame 2 también- minutitos para que Jorge se conecte y... Perfecto. Y, bueno, bueno. si querés, amplío un poco. Bueno, Jorge dijo que aclarara el penado 14, pero
como si hubiera un público juvenil que nos Claro, estuviera escuchando. Se trata de un tango que dice que murió, como el penado 14, dice que el penado 14 murió haciendo señas, pero nadie lo entendió. Entonces se usa esa expresión para cuando una persona hace señas desesperadamente. Pero déjame ampliar un poco lo del decreto de necesidad de urgencia. Sí, dale. Tradicionalmente el Poder Ejecutivo, lógicamente, es el que negocia los acuerdos con el Fondo Monetario y otras instituciones multilaterales de crédito, y después esto era aprobado por el Congreso cuando trataba la ley de presupuesto. Pero durante la presidencia de Alberto Fernández, por iniciativa del propio oficialismo entonces, el Congreso sancionó una ley, modificó la ley de administración financiera, en el sentido de que el Congreso también debe aprobar los acuerdos con organismos multilaterales de crédito de los que la Argentina aporte, cosa que antes no lo hacía en forma previa. De manera que si el gobierno está negociando un acuerdo con el fondo, eso debe ser aprobado por ley, o por lo menos debe haber una autorización del Congreso al Poder Ejecutivo. Milei había anunciado, si no recuerdo mal, en el discurso de apertura de sesiones ordinarias, que iba a mandar el proyecto de ley al Congreso, y después, en un reportaje más reciente con Luis Majul, dijo que sí, que lo iba a hacer porque esa era la norma vigente, y que él usó una figura futbolística, diciendo que si el reglamento dice que hay que jugar con 11, no se puede jugar con 15, digamos, como diciendo, bueno, pues puede gustar o no, pero tengo que respetar las normas. Sin embargo, apenas terminó ese reportaje, o al día siguiente, cambió de opinión y dictó un decreto de necesidad y urgencia, en el que él se aprueba a sí mismo el convenio que va a celebrar. Primero que aprueba, digamos, un convenio futuro, más bien es como una autorización, sería, aunque no use esa palabra. Pero además, si ya los decretos de urgencia deberían ser absolutamente restrictivos para la creación de normas nuevas en casos muy excepcionales, que haya una gran urgencia y no se puedan seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, como dice el artículo 99, inciso 3 de la Constitución. En este caso es todavía más absurdo, porque ¿cómo es que el presidente se va a aprobar a sí mismo algo que hace? O se va a autorizar a sí mismo a hacer algo. Realmente no me entra en la cabeza cómo no hay muchas más críticas, más allá de que el acuerdo sea bueno o malo. Imaginemos que sea excelente, eso no está en discusión, pero lo que no se puede admitir es una violación flagrante a la ley, como en este caso. No sé si Jorge ya... Todavía no lo veo a Jorge. Dame un segundito más, lo voy a llamar por teléfono. Bueno, sí, esto, por otro lado, digamos, ahí está. Si vemos el contexto internacional, a veces hasta Milei parece moderado al lado de lo que es Donald Trump, que es su mentor, porque está generando problemas económicos mundiales muy serios con esto del manejo de los aranceles o las tarifas, como lo llaman ellos, que en forma que va a un proteccionismo, pero además un proteccionismo caprichoso, porque un día decide aumentarlo, otro día lo baja, según el humor que tenga cada día. Ahí escucho pregunta eco, que no sé te si quería hacer, recién estaba diciendo vos muy claramente que con este decreto se estaba dando facultades a sí mismo. Claro. Repetilo para que la gente le quede claro, porque me parece que es bueno. Claro, porque, a ver, vos sabés que yo tengo una posición muy restrictiva de urgencia. Para mí son casi todos inconstitucionales. Pero bueno, supongamos que se dan ciertas circunstancias en que es necesario Coincidimos. Pero además este no es un decreto de necesidad de urgencia, es un decreto autónomo. No, él lo dictó como decreto de necesidad de urgencia. Porque como es el Congreso tiene que sancionar una ley de aprobación del acuerdo, de autorización, y él no quiere... Perdón, entonces yo perdóname, me quedé enganchado con el tema anterior que estábamos hablando. Lo que pasa es que del decreto en comisión. El tema de la corte, de los cortesanos. Ahí es autónomo. Seguro, porque el artículo 19 le da al Ejecutivo esa facultad que no seguro. es... Claro, pero acá es una facultad que la ley le da al Congreso.
Para endeudarse, es lo del Fondo por lo Monetario. tanto, pero acá no es una creación de una nueva ley, sino que él se autoriza a sí mismo, lo que me parece absurdo. ¿Cómo se va a autorizar a sí mismo? No tiene sentido. Jorge, si te interrumpo Las porque... otras, me permitís un segundito Sí, que cómo no. redondeamos, porque si no, con el asunto que no redondeamos. Quiero profundizar esto que dice Osvaldo por una razón sencilla. En otras oportunidades, yo siendo diputado, se le daba autorización al presidente de la República para suscribir o contraer un empréstito. Pero Sí. previamente había pasado, no se hacía a través de DNU. O sea que Claro, porque se el le DNU daba, es que él se autoriza a sí mismo. claro, No tiene sentido. se le daba la eso. autorización, incluso más, se le daba la autorización para hacerlo y para realizar sucesivas ampliaciones. O sea, Sí, para sí, que sí. no tuviera que venir cada vez al Congreso, que tampoco está bien, pero bueno, es totalmente distinto a esto que vos directamente al Congreso lo solayés. Ahora sí, Claro. disculpa, ahora sí que te No, interrumpí. entiendo, una tarde muy caliente hoy. Está el embajador Diego Aguilar en línea. Le damos la bienvenida, Diego, buenas tardes. Estamos ¿Qué tal? hablando de Buenas algunos temas tardes, Jorge. de algunos temas que teníamos previsto hacerlo. Corte, Una tarde movida, empréstito, una tarde muy movida. pero estamos viendo las imágenes de televisión y realmente el Congreso es bochornoso, tanto afuera como adentro, las trompadas limpias de los diputados adentro del Congreso. No sé si estás al tanto de esto. Efectivamente. Es para que nos pongamos todos muy colorados de nosotros mismos. Escucho. Sí. La verdad que es vergonzoso. Cuando tenemos compatriotas nuestros que están muriendo en Bahía Blanca, que están soportando todo tipo de penurias y vemos esto, es lloroso. Pero recién Osvaldo estaba hablando de algunas cuestiones vinculadas con medidas económicas que se toman, como esto de solayar al Congreso para contraer un acuerdo, créditos, obtener créditos por el fondo, con el Fondo Monetario Internacional, lo que implica un endeudamiento, lo cual tiene que pasar necesariamente por el Congreso y se vuelve a solayar al Parlamento argentino. Entonces Osvaldo decía, estos son cosas que ni el propio Trump se atreve a realizar. Y cuando habló del tema Trump, yo quería que vos nos dieras un panorama geopolítico hoy internacional, Putin, Jinping, Trump, cómo juega en todo este carrusel Milei, y luego también el Tratado de Libre Comercio con el tema de que va a significar esto alguna lesión de las relaciones que tenemos con nuestros socios Paraguay, Uruguay y Brasil en el Mercosur. Sí, son varios temas. Me gustaría ordenarlos, si te parece. Primero el tema de que desde el gobierno de Alberto Fernández se incorporó por ley la aprobación de las negociaciones con el Fondo Monetario, que hasta esa fecha, o sea, hasta el 2022-23, se hacían en forma ejecutiva directa. Los países en general, no solamente la Argentina, negociaban con el fondo desde el Ejecutivo sin aprobación del Congreso. Ahora hay una ley que para que esto vuelva a retrotraerse hay que derogarla, si no hay una ley que lo dice, y por lo tanto este DNU no va a suprimir la necesidad de la aprobación posterior. Cuando se termine la negociación va a haber que elevarla al Congreso o suprimir la ley que está vigente. Y esto me parece que es importante entenderlo. Aclarado el primer punto. Segundo punto, el tema de Trump. Bueno, y Trump en estos Putin. 50 días ha prácticamente destruido el sistema universal conducido por los Estados Unidos en los últimos 80 años. Ha hecho realmente una especie de tsunami, a mi juicio muy negativo, porque realmente ha alterado reglas de juego de normas internacionales que le daban un orden al mundo, y no era cualquier orden, era lo que se llamaba la Pax Americana, la paz americana, es decir, la hegemonía de la Alianza Atlántica, de la NATO, y su proyección a todo el mundo. Es decir, eso se hizo pelota.
La realidad es hoy lo que hay es un gran vacío, una gran incertidumbre, marchas y contramarchas todos los días, una situación que marca un vacío de liderazgo, no una reafirmación. Él lo siente porque pone esas caras raras y esos gestos de que eso es la autoridad, pero en la práctica ha debilitado enormemente a las propias empresas norteamericanas y al sistema internacional liderado por los Estados Unidos. Yo espero que el propio sistema de check and balances, de equilibrios en una nación tan importante como Estados Unidos, logre ponerle límite. El tema de este Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Argentina es un No, esto anuncio. es espejito del colores, no hay nada de eso. La realidad es que ha habido una idea del presidente Milei, una contestación de que, bueno, lo va a escuchar, pero la realidad es que desde Estados Unidos el presidente tiene que pedir una autorización, lo que se llama un fast track, una autorización ejecutiva para negociar. Se la tiene que dar el Congreso para negociar un acuerdo de libre comercio. Nada de eso ha ocurrido. O sea que realmente que lo haga o que no lo haga, veremos. Después tiene que considerarlo el Congreso norteamericano y darle la autorización al presidente, y ahí al presidente americano, y ahí empezaría la negociación. Eso es del lado americano. Estamos hablando de meses. Del otro lado, un intento de negociación individual del presidente Milei implicaría la ruptura del Mercosur, porque la salida de Argentina del Mercosur nosotros hemos acordado por tratados en Asunción y en Europreto que juntábamos en un mercado común la capacidad negociadora en forma conjunta. Pretender una negociación individual es romper el Mercosur. Y a esto además tiene un hijo directo, que es que después de muchos años yo inicié la negociación con la Unión Europea. Hoy está en proceso de ratificación por el Consejo y el Parlamento Europeo, se cerró después de 25 años de negociación, pero si Argentina se va del Mercosur, desaparece el Mercosur, o sea, desaparecería uno de los interlocutores, por lo tanto, tiraríamos por la borda una negociación culminada con la Unión Europea. Realmente un desaguisado absoluto. Yo creo que la gran oportunidad que tiene el presidente Milei como presidente pro tempore del Mercosur, eso implica la presidencia de este semestre, el próximo semestre del 2025 lo va a ejercer Brasil, es hablar con los socios de la región y proponer que hagamos una negociación o propongamos formalmente un acuerdo de libre comercio Mercosur-Estados Unidos. Yo creo que eso sería un avance extraordinario, sería mucho más interesante para Estados Unidos porque el Mercosur junto son 13 millones de kilómetros cuadrados, 300 millones de habitantes, un Producto Bruto de más de 3 trillones de dólares, es decir, habría mucho más interés del lado de Estados Unidos y estaríamos generando un hecho histórico extraordinario en este momento. Pero bueno, el presidente no lo ve así, él no considera la integración un dato importante, la integración sudamericana, y tenemos prácticamente cortadas las relaciones con Brasil. Yo creo que este es un gran error, y además hay antecedentes, porque fueron dos presidentes brasileños, primero Collor de Mello en 1991 y después Bolsonaro en el 2002, en el 2019, sí, que hablaron con dos presidentes, George Bush y después el propio Trump, en su primer mandato, sobre la conveniencia de iniciar negociaciones Mercosur-Estados Unidos. Es decir, hay antecedentes muy importantes, y hasta hay un acuerdo que se llama el Rose Garden Agreement, el acuerdo del Jardín de Rosas, de la propia Casa Blanca, firmado en 1992. En ese momento, George Bush padre, presidente, con los ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur, marcando esa voluntad. O sea que tenemos 34 años de antecedentes en el sentido de un acuerdo de libre comercio Mercosur-Estados Unidos. Todo eso no se puede tirar por la borda. Yo creo que la falta de memoria histórica es un pecado mortal, ¿no? Entonces esto efectivamente tiene que ser corregido. Sí, la falta de memoria histórica, pero coincido que es un pecado mortal, pero cuando aparecen
cuestiones ideológicas en el medio, y parecería que acá el tema es que ni Trump ni Milei ven con buenos ojos a Lula, Bueno, anteponiendo... pero en esto tiene que recordar el presidente Milei que nosotros somos un país democrático, republicano, y que nuestro propio sistema constitucional contempla la alternancia ideológica. No está indicado que todos los gobiernos tienen que ser de derecha o de izquierda. En la alternancia es lo normal. Lo mismo pasa en Brasil, después de Bolsonaro vino Lula, y después de Lula posiblemente es un gobierno de derecha. Miremos lo que pasa en Chile o en Uruguay. Es decir, la alternancia y el ideología es la regla del juego de la democracia, no una sola visión de la realidad ideológica. Entonces, esto hay que superarlo. El eje integrador en nuestra región, el Mercosur más Chile, que es nuestra región, evidentemente va a tener como característica la alternancia ideológica, pero no es que cada presidente, porque tenga una ideología diferente, abandona el eje integrador. Eso es una locura, es una irresponsabilidad, es una idiotez, disculpame el término, porque realmente en un mundo tan complejo como el que hoy estamos viviendo, acumular capacidad negociadora es una necesidad vital. Te entiendo perfectamente. Pediste permiso hasta para decir la palabra idiotez, que hoy parecería que es, es lo más normal, es la palabra que deben usar los chicos para decir, insultarse en un jardín de infantes, más o menos, o así era antes, por lo menos. Pero Bueno, parecería ser una que acá palabra universal, que nosotros la llamamos imbécil, y se puede decir Sí. en inglés o en francés imbécil, que es prácticamente universal, que es lo mismo que la idiotez. Bueno, desgraciadamente nosotros hemos caído en esa imbecilidad muchas veces. Bueno, esperemos que algún día la corrijamos, ¿no? Porque necesitamos corregirla para poder marchar hacia adelante. Lo que pasa es que acá todos los gobiernos parece que tienen un concepto adanístico de lo que es de la visión cuando llegan al poder, o sea, se consideran refundadores en forma permanente, entonces creen que todo lo que se hizo antes hay que echarlo por la borda. Bueno, pasó con el kirchnerismo Mira, y ahora estamos viendo que pasa esto, sobre todo cuando uno ve algunas cuestiones estrafalarias como esto. fundación de nuestra nación hubo una sola, que es el 9 de julio de 1816 y una prefundación el 25 de mayo de 1810. Después es continuidad, sin lugar a dudas. Las Seguro. naciones son continuidad. No hay nación sin continuidad. Si no, es una anécdota, no es una nación. Entonces nosotros tenemos que entender que cada gobierno no tiene como tarea refundar nada. Más bien lo que hemos hecho es refundir a la Argentina. Eso sí lo hemos hecho una cantidad de veces. Tenemos 8 default, 22 acuerdos incumplidos con el Fondo Monetario Internacional. En eso, más que fundar, lo que hemos hecho es fundir. Esto es lo que tenemos que cambiar. Bueno, lo que pasa es que si nos seguimos guiando por las profecías de Benjamín Solari Perravicini, así nos va a ir también, ¿no? Bueno, eso, para eso realmente sigamos al Martín Fierro de Hernández, que es una acumulación de belleza poética y de concepto de la nacionalidad extraordinario, reconocido en el mundo y del cual nos tenemos que sentir muy orgullosos, y no de Paravicini, eso, todo eso me parece, está en el concepto de imbecilidad o idiotez de lo que veníamos hablando. Lo que pasa es que el Martín Fierro no tiene la dosis de esoterismo y de magia que pueden tener esas profecías, que la verdad que Claro, realmente pero si no que... lleguemos también a López Rega. Nosotros en el campo de la magia hemos tenido realmente maestros de la locura. Ahora, si no abandonamos ese sendero, por supuesto vamos a seguir yendo para atrás, aunque tengamos como ahora una oportunidad extraordinaria, quizás de las pocas buenas noticias en el mundo, en el 2025, era una Argentina que resurgía, que estaba archivada hacía un año y que reaparecimos en el mundo con credibilidad. La verdad, gracias al presidente Milei, que pudo hacerlo. Creo que nos ha prestado un servicio extraordinario. Ahora, en esas condiciones, que hoy tenemos interés inversor, muchas miradas en el mundo buscando relación con la Argentina, bueno,
tenemos que actuar desde la racionalidad, como decís, un día como hoy, en la calle y dentro del presupuesto, del Parlamento, Congreso. pasado en 3 minutos de cualquiera de las cadenas internacionales, van a cerrar la carpeta de nuevo. Seguro. La última Bueno, pregunta. ¿Firme la candidatura a senador? sí, pero por supuesto, cada vez más fuerte. Yo no tengo la menor duda que PRO, que es un partido que tiene 20 años de hegemonía en conjunto con otros partidos y con espíritu frentista, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que organizar, por supuesto, un frente, como siempre lo hizo el PRO. El PRO nunca hizo actividad solitaria, esto vos lo sabés bien, ha sido diputado en la capital, y hay un espíritu frentista muy importante, de centro izquierda liberal, progresista, realmente con una gran visión institucional y republicana. Esos valores, ¿quién los va a defender? Yo desgraciadamente no veo que lo esté haciendo siquiera nuestros bloques legislativos, que hacen una parte de lo que tienen que hacer, que es apoyar el programa económico, y me parece muy bien, y yo estoy de acuerdo, pero no marcan de ninguna forma, ni en senadores, ni en diputados, la personalidad ideológica, política, que el PRO efectivamente tiene. Pensemos que nosotros somos el partido que representa, por ejemplo, al partido alemán que ganó las elecciones en Alemania. Tenemos gran identificación con lo que es la familia política del Partido Popular Europeo, que incluye al Partido Popular Español, que está disputando y que seguramente va a ganar la próxima presidencia en España. Es decir, tenemos una línea de pensamiento muy entroncada en el liberalismo internacional, desde una concepción social, con un Estado que tiene que ser responsable, no interviniente, tiene que ser responsable, porque salud, seguridad, educación, justicia, defensa, son roles indelegables del Estado. Entonces yo en eso no acuerdo con los libertarios, que creen en la destrucción del Estado. No, yo creo que el Estado lo destruyó el kirchnerismo, centralmente. Ahora lo que hay que hacer es reconstruirlo, un Estado por supuesto compacto, que no sea elefantiásico, que cumpla esas funciones, que nos vuelva a hacer sentir orgullosos como fuimos del nivel de educación y de salud pública, y de estructuras jurídicas, y todo eso que lo tuvimos en la Argentina lo tenemos que recuperar. Sin el Estado es imposible. Muchísimas gracias, Diego, y siempre con palabras tan claras, concretas y poniendo una luz en estos panoramas que a veces son tan oscuros. Gracias. No, por favor. Es un gusto acompañarte, a vos y a tu audiencia. Te mando un gran abrazo. Un gran abrazo. Y nosotros nos vamos, si Dios quiere, hasta el próximo miércoles, perdón, dale, hoy estoy, que me confundí, Bahía Blanca y dije Tierra del Fuego. Después no sé qué otra cosa más dije. Lo que pasa es que, claro, para la audiencia, tengo esta pantalla de mi ordenador, tengo el iPad y de repente está sonando el teléfono que no sé, porque lo tengo apagado, no sé cómo suena, y el que llamó recién lo quiero matar, porque era para informarme lo que estamos viendo acá. Bueno, nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chao, muchas gracias Gerardo, muchas gracias Horacio, muchas gracias a toda la audiencia. Chao.